Buenas tardes, buenas tardes. Este jueves tenemos el orgullo de iniciar una nueva actividad dentro del programa, de nuestro programa de formación continua, los jueves activos. Los juegos activos que estas tertulias florales con una frecuencia quincenal tienen el objetivo de compartir conocimientos que contribuyan a mejorar nuestra práctica como terapeutas, ¿no? Estos videos, bueno, pues luego, pues, que no tenga disponibilidad para poder compartir en estos momentos, pues también, o sea, estos vídeos, igual que, por ejemplo, nuestros encuentros, pues se van a subir en YouTube y Facebook, vamos en nuestra biblioteca digital, ¿no? El, Como os decía, siempre en todos estos jueves vamos a intentar abordar temas de actualidad, ¿no? Y de suma importancia que nos puedan ayudar a mejorar nuestra práctica. Este juego hemos elegido el tema de adicciones y terapia floral, ¿no? Es un tema que va a abordar con Diana Aguilar, terapeuta especialista en el tema de adicciones, ¿no? Yo he tenido el orgullo no solo de aprender, ¿no? Sino también de compartir alguna experiencia con Diana, ¿no? Y bueno, pues yo creo bueno, pues agradecerte de antemano, Diana, por tu participación. ¿eh? Sí, no, no, Gracias. sin esperar que no se me oye bien. ¿No se me oye bien? No se oye. Hay un pequeño eco. Ay, hay que hay un pequeño eco. Sí, por eso me decían antes, ponte los audífonos y no. Digo, no va a pasar nada. Sí, sí pasa. Pues nada. Bueno, pues os dejo con Diana, ¿de acuerdo? Diana. Ay, gracias. Bueno, a todos y todos. A mí es de verdad, cuando hablé esto con Trina, lo miraba lejos y de repente fue todo rápido y muy bonita nuestra reunión previa a este conversatorio, ¿verdad? El tema de las adicciones es un tema muy complejo, ¿verdad? Vamos a iniciar porque yo le decía a Trina que es importante conocer una información básica que yo descubrí que en 23 años trabajando en el tema de las adicciones, la comunidad y la familia desconocían lo básico del tema de las adicciones, ¿verdad? Por ejemplo, saber qué son las adicciones y saber qué son las drogas. Y para esto, pues yo quiero compartirles que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, toda sustancia que introducida en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, pueden producir cambios en nosotros a nivel físico, conductual y psicológico. Para esto yo les quiero dar un ejemplo de cada uno de estos cambios. Por ejemplo, en los cambios físicos visibles están las pupilas dilatadas, está el enrojecimiento del ojo, también el aspecto esquelético en dependencia de la sustancia, en los cambios psicológicos, la persona que comienza a consumir sustancias psicoactivas se aísla, aparecen las ideas suicidas, inclusive se puede dar el suicidio, ¿verdad? Y en los cambios conductuales vemos que hay nerviosismo, irritabilidad, el síndrome del león enjaulado, descontrol, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos que puedo darles por cada uno de esos cambios. Y esto se debe a que las sustancias psicoactivas afectan directamente a nuestro cerebro de una u otra manera, ¿verdad? Esto se debe a esto, entonces por eso es que las drogas se clasifican según sus efectos. Y hay tres clasificaciones de las drogas: alucinógenas, estimulantes y depresoras. Por ejemplo, en nuestro país, Nicaragua, una droga depresora que es muy consumida es el alcohol, ¿verdad? El alcohol es una droga y mata, el alcohol deprime el sistema nervioso central. Y
no es casualidad, por ejemplo, si vemos personas que están tomando alcohol, el tipo de música que escuchan no es casualidad. Es producto de esa droga que deprime tu sistema nervioso central. Entonces, por tanto, vos no vas a buscar música que te generen, como la de Chayanne, que me encanta, ¿verdad? Esta de Madre Tierra, ¿verdad? Que es bella esa canción. No te va a buscar esa música una persona que está consumiendo alcohol. Te va a buscar música que hable de la cabanga, que hable de situaciones así, ¿verdad? Y la otra parte de la clasificación de las drogas son las drogas alucinógenas. La más consumida es la droga alucinógena más consumida en nuestro país de manera ilegal, es una droga ilegal, es el cannabis o marihuana, ¿verdad? Esa es la más consumida en nuestro país, ¿verdad? Y luego tenemos las drogas estimulantes. Ahí tenemos la piedra, el crack, que es piedra o crack, y la cocaína, ¿verdad? Entonces vemos que estas tres áreas o clasificación de las sustancias, pues toditas realmente afectan de una u otra manera a nuestro sistema nervioso central. Entonces, ahí, Trina, vamos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, ajá. Y en este punto, ¿verdad? De las drogas también hay que hablar de las adicciones, ¿verdad? Porque la droga es parte de las sustancias que nos hacen adictos o adictas, pero sabemos que existen muchas adicciones, ¿verdad? Adicción a la comida, adicción al sexo, adicción al internet, a las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso vamos a ver esta parte de las adicciones, ¿verdad? La adicción es una enfermedad crónica y progresiva del cerebro que tiene dos características importantes. Esa idea fija del consumo, en el caso, disculpen que yo me voy siempre a la drogodependencia porque esa es mi especialidad en cuanto a que he tratado por muchos años a adolescentes y jóvenes drogodependientes. Entonces siempre tiendo a decir drogodependencia, pero adicción es lo que sea, ¿verdad? A las compras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces es una idea fija. Por ejemplo, hablemos de una compradora compulsiva. La idea fija de comprar un zapato de todos los colores, no importa cuánto cueste, no importa qué tiene que hacer para conseguirla. Y la compulsión es la acción, lo que yo voy a hacer para lograr comprar todos esos zapatos o para lograr consumir esa sustancia de mi preferencia, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? No comienza de la noche a la mañana. Cuando una persona es adicta, no se hizo adicta porque hoy me gustó ese par de zapatos, entonces yo ya soy adicta a las compras. No. Es un proceso que comienza desde esa primera vez que nosotros consumimos esa sustancia o hacemos esa acción, ¿verdad? Por ejemplo, yo hoy voy a salir, me tomo una cervecita, me gustó, me provocó placer, entonces yo el siguiente fin de semana, o sea, el siguiente fin de semana yo quiero volver a sentir lo que inicialmente esa cerveza me hizo sentir, pero resulta que ya con una cerveza yo no volví a sentir esa sensación inicial, sino que yo necesité 2 y luego 3 y luego 4 cervezas para poder sentir esa sensación inicial. Y así se produce algo que se llama tolerancia. Y en ese proceso que les acabo de mencionar, de uso pasó al abuso y del abuso pasó a la dependencia de sustancia y ahí es cuando se da ya la adicción. Cuando una vez que sos adicto, no hay vuelta atrás. Es una enfermedad crónica y progresiva como lo es la hipertensión, la diabetes y necesita, por tanto, tratamiento. Y aquí es donde la terapia floral, las flores de Bach, ¿verdad? Llegaron al centro donde yo trabajaba y ahí conocí de ellas, gracias a Dios, ¿verdad? El doctor Bach anda por todos lados y conocí de las flores
y comenzamos a realizar acciones para poder tratar a jóvenes, adolescentes en su proceso de abstinencia, en su proceso de mantenimiento sin consumir drogas, ¿verdad? Y en ese proceso nos reunimos varios terapeutas florales previa capacitación, evidentemente, y comenzamos a hacer lo que le llamamos nosotros fórmulas de las adicciones, fórmula de la desintoxicación, fórmula de las insidias. Insidias es el deseo de consumir, ¿verdad? Pero esto no llegó así por sí solo, sino que en la organización donde yo trabajaba teníamos un modelo de tratamiento, la organización tenía varios modelos de tratamiento de las adicciones y de la drogodependencia, pero en uno de ellos es el modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente. Son dos psicólogos, ¿verdad?, que en 1980 dieron a conocer las etapas de cambio de todo ser humano que quiere alguna situación de su vida cambiar, pero se enfocaron más al tema de las adicciones inicialmente. Ahora podemos, esas etapas de cambio, podemos utilizarla en diferentes situaciones que querramos, como les mencionaba, dejar de comer, hacer otras situaciones que querramos, otras adicciones, ¿verdad? Entonces, para estas etapas o fases que nos propusieron, que nos propone este modelo, está la precontemplación, ¿verdad? En la precontemplación es la negación. O sea, yo no acepto que soy adicta a las drogas, ¿verdad? Entonces, y esto me lleva al modelo de 12 pasos, que en los 12 pasos el primer paso es la negación, ¿verdad? Cuesta aceptar que tenemos una adicción y más si esa adicción es una drogodependencia, ¿verdad? Entonces, luego de la etapa de precontemplación, tenemos la etapa de o fase de contemplación. Ahí ya está un poco más animada la persona, ¿verdad? Interesado, ya acepta su problema, reconoce que tiene un problema, ¿verdad? Luego está la preparación, está motivado el cambio en la fase de preparación. Está la etapa de mantenimiento. En esta etapa de mantenimiento intenta no consumir, con su palabra lo dice, mantenimiento. Pero en la sexta etapa que nos plantea Prochaska y Clemente está la recaída. O sea que la recaída puede darse en la sexta etapa o en cualquiera de las etapas que le he mencionado. Entonces, ¿qué sucede ahí? La persona vuelve a consumir y en cualquiera de esas fases puede haber una recaída, ¿verdad? Entonces, ahí la terapeuta, la persona, de su psicólogo que la está atendiendo, tiene una labor muy importante para hacerle ver que una recaída no es un fracaso, una recaída es parte del proceso de recuperación de la droga o de la comida o el motivo de su adicción, ¿verdad? Hasta ahí, Trina, no sé si tienes un comentario. No te escucho. Sí, ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. Efectivamente, no, me gusta mucho la definición que has dado, ¿no? Pero fíjate, yo, por ejemplo, aquí, Diana, si se puede, por ejemplo, hablar de la adicción como una enfermedad, o sea, es decir, la Real Academia Española también, ¿sabes? Se la define como una enfermedad, pero realmente, Sí. por ejemplo, nosotros indagando, o sea, sobre todo el tema o sea, lo que supone, lo que supone una adicción, yo la definiría más bien como actitud, ¿eh? Como una actitud, sí, es una actitud que la persona adopta Uh -huh. frente a algo.
¿no? Y que entonces ahí fue muy bien cuando tú has dicho el cuadro de dependencia, efectivamente, ¿eh? O sea, esa actitud frente a algo en la que yo lo concibo como, sí, como el, como realmente que, por ejemplo, eso externo a mí me proporciona seguridad, me proporciona bienestar y por lo cual me someto a ello, ¿no? Sí, Sí, me parece muy bien lo que dices. Lo que pasa es que en ese punto quiero mencionar que hay diferentes tipos de consumidores, ¿verdad? Consumidores, nosotros en la organización que trabajaba manejábamos 4 tipos de consumidores. El consumidor experimental, que yo creo que ahí pues la mayoría de la población está, es la persona que usó la sustancia, la probó, no le gustó, no continuó su uso. El consumidor, ese es el consumidor experimental, ¿verdad? Después vamos al consumidor ocasional, o sea, la ocasión determina el uso de la sustancia. Por ejemplo, Navidad, mi cumpleaños, el día de mi santo, 3 veces al año no hay una adicción, ¿verdad? Luego vamos al consumidor disfuncional, que es el consumidor que ya semanalmente está consumiendo, ¿verdad? Sin embargo, a veces es funcional, va a trabajar los lunes, aunque pasó viernes, sábado y domingo consumiendo alcohol, pero el lunes él va a trabajar o ella, ¿verdad? Y el consumidor dependiente, que es la persona que se levanta, se acuesta pensando en la sustancia, cómo obtenerla, cómo consumirla y el modo de tener más y más. Ahí es cuando hablan, en ese tipo de consumidor es cuando se dice, ¿verdad? Que es una vez que sos adicto, ya no hay vuelta atrás. Solo tenés momentos, digamos, limpio y sereno, como hablan los grupos de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, pero ya no podés darte el gusto, como dice el programa de los 12 pasos, ¿verdad? De que una es demasiado, dice el programa de 12 pasos, y 1000 no son suficientes. Porque una vez que ya sos adicto, probás una vez, hay una recaída. Y es fuerte, y ahí es donde muchos adictos, ¿verdad? En esas recaídas que son fuertes, a veces hasta han perdido la vida, ¿verdad? Entonces hay esos 4 tipos de consumidores que se manejan pues a nivel de todas las personas que trabajamos con drogodependencia, ¿verdad? Y en este punto yo quería poner una imagen, ojalá todo me salga bien, ¿verdad? En imagen. Quería referencia, ¿verdad? A que yo en este centro que estoy mandando, ahí está la parte de que son las adicciones. ¿Pueden ver la imagen? sí, Trina, ¿puedes ver la imagen? sí, sí, sí. Oh, perfecto, gracias. Entonces ahí decía que son hábitos de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial las drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia. Ahí les hablaba ya de un consumidor dependiente. Ahora vamos a este perfil adictivo. Este perfil adictivo es un instrumento en donde se hace una valoración del tipo de consumidor, droga de impacto de las personas, historia toxicológica. Y en mi experiencia, en los últimos 2 años, ¿verdad? Con 200 niños, niñas, adolescentes, consultantes, donde se aplicó el perfil adictivo, dice causas reales, la pregunta decía en el perfil, causas reales de tu consumo de drogas. Y aparecen situaciones emocionales, las más relevantes puse acá, ¿verdad? Como miedos, soledad, pensamientos persistentes, estrés, desesperación, influencia de amigos, culpa, depresión y ideas fijas, ¿verdad? Y eso nos recuerda, no sé si hacen conexión en el momento que estamos escuchando todo esto, ¿verdad? Eso me recuerda inmediatamente a las flores de Bach, ¿verdad? Y
los cambios que realizan, ¿verdad? Ese proceso de terapia floral como un activador de conciencia, en los y las adolescentes, que del 2010 en esa organización iniciamos a brindarles como parte del tratamiento de las adicciones la terapia floral o flores de Bach en este caso, ¿verdad? Entonces, esos son lo que ellos referían, que sentían, y si lo vemos nosotros como terapeutas florales, o no sé si todos somos terapeutas florales, y si lo vemos, las 38 esencias, ¿verdad?, que nos dejó el doctor Bach, precisamente en los diferentes grupos aparecen la adquisición de conciencia o el trabajo, ¿verdad?, que realiza las flores como activador de conciencia en las personas, en este caso en los adolescentes. Luego de cada año que le brindábamos la terapia floral, ellos le llamaban las gotitas, ¿verdad? Ya se me acabaron las gotitas, no, ¿me puedo dar otras gotitas? Entonces, cada año evaluábamos con ellos cómo se sintieron, si les gustó, qué impacto tuvo la terapia floral. Y les voy a decir que siempre fue un resultado muy positivo, Trina, siempre fue un resultado en donde ellos planteaban y decían, no me puedo ir a visita familiar sin mis gotitas. Sin las gotitas no me siento bien, sin las gotitas no puedo dormir, sin las gotitas no puedo detener la ansiedad de consumir, sin las gotitas no puedo concentrarme, sin las gotitas no me siento capaz de decirle no a la sustancia. Y ahí nos deja un gran saber a todos nosotros, porque ahorita les voy a mencionar algunas fórmulas que les dábamos a los chicos y chicas, y precisamente esas esencias que conforman esas fórmulas son esencias que precisamente trabajan todo lo que los adolescentes referían, ¿verdad? Y antes de decir las fórmulas, mencionar cada una de las esencias, quiero decirles que, como bien lo decía Trina, ¿verdad? Como bien lo decía ella, las fórmulas tienen que ser personalizadas, ¿verdad? O sea, sin embargo, nosotros en un inicio, ¿verdad? De mi experiencia como terapeuta floral, las fórmulas las hacíamos de manera generalizada, ¿verdad? Pero en un segundo momento, con mi segunda maestra, que fue Trina, ¿verdad? Hizo mucho énfasis en que las fórmulas tienen que ser personalizadas, y es lo que comencé a hacer a partir de ese momento. Entonces vamos a mencionarles las fórmulas que los chavalos en sus diferentes fases o niveles de atención pues le brindábamos. Si hasta aquí no tienes un comentario, Trina entraría a mencionar. Ajá. Sí, no, luego yo iba a comentar también sí, algunas recomendaciones, algunos tips que nos puedan servir para la aplicación de la terapia floral con adicciones. Entonces, pues, muchas te gracias. doy. Okay. Bueno, manejábamos en nuestro centro, ¿verdad? Manejábamos 3 fórmulas, ¿verdad? La primera fórmula le llamamos fórmula de desintoxicación. Y esta fórmula de desintoxicación se la brindábamos al recién llegado, o sea, el nuevo ingreso, que está llegando, nuevecita, de la calle, del expendio, a nuestra organización. O sea, esa persona que llega según la etapa de cambio del modelo de Prochaska directamente, en la etapa de precontemplación, y según el modelo 12 pasos, en negación, ¿verdad? Entonces, le brindamos esa fórmula de desintoxicación, que inicialmente la mezclábamos con agua de mar. Y en este punto les quiero mencionar que la doctora Clayton Graham de la Universidad de Nebraska de los Estados Unidos, al equipo terapéutico nos brindó la información de que en sí el agua de mar por sí sola ayuda en ese proceso de desintoxicación, ¿verdad? O sea, en sí ya el agua de mar aporta en la desintoxicación,
Pero además, ¿verdad? En la fórmula que hicimos nosotros, en nuestra organización, pensamos que el castaño blanco, ¿verdad? Podía ayudar a un recién llegado, ¿verdad? Porque el castaño blanco trabaja los pensamientos recurrentes, las ideas fijas, el diálogo torturante que traen estos adolescentes de la calle. Porque recuerden que trabajaba, o les comunico que trabajaba con adolescentes en y de la calle, ¿verdad? Entonces, en la fórmula de desintoxicación, el castaño blanco era una de las esencias que nosotros poníamos en ese frasco. Luego también agrimonia, ¿verdad? Que es para la compulsión, la ansiedad, la búsqueda de vías de escape. Y hay una tendencia, ¿verdad? A las adicciones, a las personas que están en la calle, que están vulnerables, que les ofrecen sustancia. Entonces, aquí hace un buen trabajo esta esencia, ¿verdad? Crack Apple también para la compulsión, la desesperación, la culpa también trabaja esta esencia. Y también el nogal, ¿verdad? Para el corte del hábito repetitivo, ¿verdad? Cuando la persona intenta y se repite, ¿verdad? Que son personas muy influenciables y vulnerables. Y todas estas cuatro esencias para activar la conciencia, ¿verdad? Recordemos que las flores de Bach, esa parte es muy importante de activar la conciencia en nuestros consultantes o en las personas que nos solicitan, pues, un proceso de desintoxicación. Además, nosotros no solamente realizamos la terapia floral, apoyábamos también, ¿verdad?, a la terapia floral con ejercicio físico, buena alimentación, diferentes actividades que tienen que ver con arte terapia, danza, pintura, fútbol, todo lo que sea deporte, arte, apoyar a ese proceso, porque inicialmente hacíamos la desintoxicación solamente con buena alimentación y ejercicio físico, ¿verdad? Los primeros años fue de esa manera, pero luego llegaron las flores de Bach a nuestro centro y les comenzamos a utilizar, ¿verdad? No sé si tienes un comentario, Trina. No, simplemente, bueno, yo quería hablar con lo de la aplicación de la terapia floral basándome en los patrones transpersonales, o sea, es decir, realmente los patrones transpersonales que las flores de Bach entierra individualmente y cómo se puede, yo cómo lo aplicaría en la terapia floral. Para mí, aquí hay, por ejemplo, con el tema de adicciones, tú me corriges, hay, por ejemplo, patrones un patrón, el patrón de repetición, ¿no? Realmente, o sea, partimos que hay una, o sea, necesidad de insatisfecha y realmente la persona que recurre a la adicción, el origen es esa necesidad insatisfecha. Por eso nosotros muchas veces como terapeutas lo importante es indagar, o sea, ¿qué le proporciona esa sustancia a esa persona algo? O sea, que le está cubriendo ese bienestar que ella anhela, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablaría, por ejemplo, con el tema de adicciones, el patrón de repetición, ¿no? Repetición en el sentido que la persona, por ejemplo, hablaría aquí del borde de castaño. El chestnut bark para mí es una... El, ay, es que, ya, se cortó. No, el chestnut bark, como decía, sobre el patrón de repetición, habla de una persona que no reconoce su error, ¿eh? Y entonces adopta una actitud repetitiva, ¿eh? Como símbolo, esa actitud, esa adicción repetitiva, esa acción adictiva que se está dando, es como una señal de no aprendizaje.
O sea, la persona no toma conciencia, no toma conciencia del prejuicio, ¿no? Luego, por ejemplo, fijaros yo, además de repetición también hablaría del patrón realmente angustia, máscara, ¿eh? Y muchas veces, yo no sé, pero yo en todos los casos de adicción que siempre está presente el patrón de angustia representado por agrimonia, ¿no? Por Sí, agrimonia. O sea, sí, sí. hay siempre. Entonces, para mí la agrimonia me encanta, o sea, su papel en adicciones, ¿por qué? Porque ayuda a abrir la caja de Pandora. Abrir Así la es, caja de sí. Pandora y muchas veces, ¿verdad? Se saca como la causa subyacente que estaba ahí como enmascarada, ¿sabes? Entonces sale. Luego, por ejemplo, Excelente. también veo importante realmente muchas veces como el adicto vincula su bienestar, su confort a algo, con lo cual ahí hay un patrón de dependencia y entonces ahí le daríamos a chicoria, ¿eh? A chicoria. Luego, por ejemplo, también, como tú has dicho, desintoxicación, limpieza, manzano silvestre. Es más, Sí, crack fíjate, yo le vi, apple, crack apple. sí, yo he Sí, visto muchas veces a personas en su evolución como sí. al tomar, pero además te puedo decir a lo mejor una simple adicción que puede ser el tabaco, ¿no? O sea, Claro, es una realmente, por adicción. ejemplo, tú, por ejemplo, observando la evolución de la persona, ves como de pronto llega un momento como, fíjate que ya me han ofrecido y no, ya no, es como que tu cuerpo ya de una forma o de otra, tu conciencia está como, o sea, haciéndote rechazar lo que no, o sea, sí, lo que te perjudica, ¿no? Entonces ya llega un momento que, no, no, ya es que no, tengo la sensación de que no. Y he tenido a lo mejor tentaciones, pero mi conciencia me ayudó, ¿no? Y luego, por Sí. ejemplo, como tú has hablado también del patrón de repetición que he dicho antes, que era el brote de castaño, yo también le pondría castaño blanco, porque el castaño Ujú, blanco es como, ujú. acordaros, como decía Orbach, le decía, o sea, como algo repetitivo, ¿no? Es como la rumiación, algo que está dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces realmente hay que originar realmente, hay que ver por qué se origina, ¿no? Y Sí, luego para mí también la Centauri, bajo el patrón de sometimiento, ¿eh? Porque la persona debilita su voluntad frente a algo, ¿sabes? O sea, así es. y ahí yo le daría también ese, y luego el nogal, el nogal, porque efectivamente el nogal, pero fíjate, con el tema de adicciones, yo siempre que incluyo el nogal en el tema de adicciones, le incluyo con una intención de corte. O sea, es decir, Claro. corte en el sentido de Corte del desinvolucrar hábito. el Sí, el hábito. corte del hábito. El Sí. hábito, Sí, lo habíamos Entonces, mencionado, el castaño blanco, agrimonia, nogal, así es, sí. en la fórmula de desintoxicación. No, sí, esa. Yo lo Gracias, que quería hablar de esto, de los patrones que había detrás, pero sí, en lo sí, que sí, hemos sí, dicho siempre es importante cuando lo hagamos individualmente con cada persona, así es. si podemos enterarnos y ver cuál es su curador, porque fijaros, como yo, por ejemplo, con el tema del curador, o sea, vosotros imaginaros que la vida, o sea, la vida es un parque temático, o sea, un parque de atracciones, ¿no? Y antes de entrar, Sí, tu alma te da un manual de instrucciones, así es, ¿no? Entonces realmente así es. el, aquí, con ese manual de instrucciones, el curador, de acuerdo a tu energía, de acuerdo a tu energía, pues realmente va a hacer aflorar, te va a ayudar, te va a apoyar en lo bueno y en lo malo, ¿eh? ¿Sabes? Siempre potenciando lo que hay dentro. Entonces yo lo que os digo es que cuando preparéis fórmulas en alguna adicción por alguna persona que experimenta esta adicción, pues incluir siempre el curador, que es importante, que incluyamos siempre el curador. ¿Sabes?
Sí, así como lo dijiste, muy bien dicho, ahora siempre incluir el cuidador y además recordar que cada persona tiene sus características propias y que esta es una fórmula, digamos, que nosotros comenzamos a utilizar de manera general, pero luego vamos agregando esencias según la necesidad del individuo. O sea, somos seres individuales, no somos seres grupales. Yo no puedo hacer una fórmula para todo mundo. Si somos seres distintos, ¿verdad? Seres individuales, entonces vamos según la persona que, nuestro consultante, pues en este caso. Gracias. En esa parte les voy a presentar la otra fórmula que utilizamos, ¿verdad? Y es la fórmula de las adicciones, así le llamamos, fórmula de las adicciones. Recuerde que en la fórmula de desintoxicación yo les hablaba de que era para el recién llegado, o sea, la persona que apenas está iniciando un proceso de recuperación de la sustancia psicoactiva. Pero ya para la fórmula de las adicciones, eh, se lo dábamos a una persona ya en una segunda fase. O sea, ya pasó una primera fase y se lo damos a una persona, esta siguiente fórmula, para una segunda fase y apoyarlos en el que se mantuvieran sin consumir sustancias, ¿verdad? O sea, un apoyo, pues no es que totalmente, como les decía, podía ser una fórmula de manera general, sino que luego que conoces a tu consultante, ya podés realizar una fórmula personalizada según su necesidad. En eso quiero hacer mucho énfasis, ¿verdad? Entonces, dentro de la fórmula de las adicciones, teníamos precisamente el brote de castaño, ¿verdad? Para evitar ese sometimiento, ¿verdad? Para tomar conciencia del daño de las drogas también, ¿verdad? Y es cuando, pues, generalmente nos ayuda a ver cuando estamos repitiendo algo y repitiendo algo, ¿verdad? Ya bien lo decía Trina, y entonces está en esta fórmula de las adicciones, tenemos la esencia de brote de castaño, ¿verdad? La persona adicta a veces, muchas veces intenta, ¿verdad? Intenta dejar de consumir, eh, en el grupo de consumo de repente expresa que inclusive, les voy a comentar, expresan que han dicho de que hasta ya están cansados, aburridos de consumir, pero que no logran o no lograban hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces aquí un poco esta esencia podría contribuir en esto. Castaño blanco, ¿verdad? También para el pensamiento recurrente, en este caso de la sustancia, ese pensar, esa idea fija, esa obsesión de la droga, ¿verdad? Estar pensando y pensando todo el día en la sustancia. También incluimos el nogal para el corte del hábito, del hábito, ¿verdad? Porque son personas, las personas drogodependientes son personas influenciables, vulnerables, y aquí el nogal, pues esta esencia ayuda a evitar estas situaciones. En este punto también tomábamos en cuenta la esencia rosa silvestre para esa actitud fatalista, conformismo, desmotivación, desinterés. Entonces pensamos que el rosa silvestre juega en esa esencia de las adicciones, haría una buena función, ¿no? El pine también para trabajar la culpa, el autorreproche, la agresión, que se da mucho también la autoagresión, y el cherry plum para evitar el descontrol, ¿verdad? El miedo al descontrol, a perder la razón, que se da mucho en los procesos de recuperación. Los adolescentes y los jóvenes tienen mucho miedo al descontrol, ¿verdad? Sobre todo cuando va el proceso van pasando a diferentes fases y ya tuvieron tal vez un tiempo sin consumir, de repente el horror, temor de una recaída o un desliz es tan grande que esta esencia aporta muchísimo para evitar, ¿verdad?, el miedo al descontrol, ¿verdad? Y en este punto también, la enfermedad de la adicción, ¿verdad?, es algo de que ellos, esos momentos que se mantienen limpios, eh, eh, evitan estarlos contando. Por ejemplo, llevo una semana sin consumir, llevo 2 semanas sin consumir, llevo un mes, porque al sentir la familia inclusive y ellos que llevan un mes, por ejemplo, sin consumir, dicen, ya estoy curado, ya un mes ya estoy curado, ya no necesito más nada porque ya un mes yo me curé, ¿verdad? Ya no pasa nada, ya me puedo ir, llame a mi familia, llame a mi mamá,
a mi tío, mi tía, porque yo ya, inclusive la familia dice, wow, un mes no ha consumido cuando este chavalo noche y día y noche pasaba consumiendo, ya está curado también, dice la familia. Entonces se da ahí toda una situación difícil, ¿verdad? Porque, ¿sabes? En un mes no vas a estar recuperado de la sustancia, ¿verdad? Porque también es un proceso. O sea, así como se dio el proceso adictivo, se da el proceso de recuperación. Un proceso adictivo no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Comenzamos inicialmente con el uso de la sustancia, pasamos al abuso de la sustancia y después pasamos a la dependencia de sustancias, y estos tres componentes son fundamentales en el proceso adictivo. Por tanto, cuando estás en retirada de la sustancia, estás en ese proceso de recuperación, tampoco es de la noche a la mañana. Y a veces las familias queremos resultados rápidos, ya queremos que no tome alcohol, ya queremos que deje de fumar, que deje de comer, que deje del cannabis, que deje la piedra, cuando todo es un proceso, ¿verdad? Y una sustancia también te conlleva a probar otra sustancia, por tanto, la adicción a una sustancia no llega sola, llega acompañada. Por ejemplo, si ustedes van a una discoteca o a algún bar, van a ver que las personas que están consumiendo alcohol generalmente tienen un cigarro también en la mano, ¿verdad? O sea, una sustancia, el consumo de una sustancia te conlleva el consumo de otra sustancia y te conlleva también a experimentar y probar con otras sustancias, y pasaste, iniciaste con el cigarro, conseguiste con el alcohol, después continuaste con el cannabis, después continuaste con la piedra, y resulta que te vas a quedar con la droga, te vas a quedar consumiendo con la droga que más te produjo placer, y esta sería tu droga de impacto, se le llama, ¿verdad? La droga que te produjo mayor placer, pero además es el uso problemático de sustancias. Ya esa sustancia que es tu droga de impacto te llevó a delinquir, te llevó a abandonar trabajo, te llevó a que la familia te abandonara, te llevó, o sea, ese grado de adicción, eh, la consecuencia fueron pérdidas de trabajo, de la familia, de tus hijos, de todo tu ser. Entonces, por eso la labor de prevención en el tema de las drogas, ¿verdad? Es súper fundamental y súper importante que de niños hagamos esa labor de prevención, ¿verdad? Por ejemplo, Trina visitaba el hogar Zacarías Guerra con niños que no necesariamente eran adictos, pero que ya estaban cerca, muy cerca, o ya lo eran, ¿verdad? De serlo. Entonces, la prevención comienza desde casa, comienza en las escuelas también. La prevención debe estar en todos lados. Y les quiero comentar que una de las situaciones que yo miré en general, después de tantos años trabajando con estas situaciones de drogodependencia, descubrir que las familias desconocen totalmente el tema de la droga. No saben nada. El chavalo estaba con su mamá platicando con los ojos enrojecidos, las pupilas dilatadas, y la mamá no se enteraba que esta persona estaba bajo los efectos de una sustancia alucinógena. Entonces es importante llevar también esa información a la comunidad, a la familia. Todos y todas debemos de manejar esa información para realizar la labor más difícil, que es la prevención, ¿verdad? Prevenir que tu familiar, que tu hijo, tu hija consuma droga, estás logrando mucho en la sociedad, ¿verdad? Porque vemos que cada vez salen nuevas sustancias, y por ejemplo mi experiencia en México, donde la droga de impacto es el cristal, que es la metanfetamina, imagínense, este, y ver a mi Nicaragua que continúa siendo el alcohol como droga legal, como droga ilegal continúa siendo el cannabis o marihuana, pues me da cierto alivio en comparación a cómo estamos en otros países de la región. Por ejemplo, México, el fentanilo, el cristal, o sea, son sustancias que andan por todos lados y que consumen hombres y mujeres. O sea, se ponen taco a taco. Y en nuestro país todavía existe esto de que está el cannabis, pues como la droga ilegal de impacto en nuestro país, ¿verdad? La droga que está afectando de manera legal y de impacto en nuestro país es el alcohol, pero la droga ilegal, pues es el cannabis o marihuana. Entonces,
Si no tienes un comentario, Trina, me gustaría de tu experiencia con estos niños que vos también tuviste. Sí, yo por ejemplo, a mí aquí, realmente de Nicaragua, ya en Madrid, ya también había participado sobre todo en una ONG, Horizonte Abierto, que era pues, con el tema de adicciones y eso, y bueno, pues la verdad que es muy importante, ¿no? Pero fíjate, yo por ejemplo lo que has dicho ahora, yo creo que nosotros, o sea, con la terapia floral desde el principio, ¿no? Efectivamente, a lo mejor eh, manifestaciones tanto físicas como emocionales van a ir desapareciendo, ¿no? O minimizándose. Pero en todos los momentos, nosotros como terapeutas, ¿eh? Como terapeutas debe ser los acompañantes, ¿no? Acompañantes debemos facilitar sobre todo el entendimiento, pero no solamente de la persona que en sí, o sea, tiene la adicción, ¿no? Sino también muchas veces, pues, no sé, del entorno, ¿sabes? Porque a lo mejor, muchas veces, a lo mejor el entorno en el que se mueve, ¿eh? La persona, te digo, niño, adolescente o adulto, a lo mejor ese entorno o sea, estimula el consumo, ¿sabes? Entonces también es muy importante, lo que pasa es que muchas veces a lo mejor tú puedes, sobre todo que aquí lo importante es el entendimiento de la persona que a la adicta, porque hay muchas veces que es imposible también poder extenderlo al entorno. ¿Eh? El, pues, para, yo creo que, por ejemplo, aquí, o sea, la adicción es como diría, eh, para mí la adicción, fíjate, desde el punto de vista de astrología, está relacionada con el elemento aire, ¿no? Y realmente, el aire está representado como, es algo mental, algo que se mueve, algo activo, ¿sabes? Entonces realmente, por ejemplo, podemos ver que a lo mejor que las personas que tienen a lo mejor mucho aire o personas que son, sí, que hay mucho aire, o sea, si sabéis un poquito de astrología, personas que tengan como mucho elemento aire en su carta, son más proclives a la adicción que otro que a lo mejor que tiene mucha tierra, ¿no? No, porque sí, porque el fuego y el aire son los más proclives, son los más proclives a las adicciones, ¿no? Pero fijaros, aire porque lo he relacionado con el aire, porque el aire, como decía, movimiento, es el pensamiento, o sea, es realmente, porque como decía al principio, para mí o sea, la adicción es una actitud mental, si la quieres llamar mental o como quieras, que no es tuyo, es algo que tú adoptas, ¿no? Frente a algo, ¿no? Entonces realmente por eso es tan importante, como diría, el patrón de necesidades emocionales insatisfechas que hay detrás de la adicción, ¿no? Entonces realmente nuestro papel como terapeuta es indagar sobre esa necesidad. O sea, es decir, a mí me encantó un taller que yo hice de programación neurolingüística y que efectivamente nos estimulaban como terapeuta a indagar en la intención que obtiene, o sea, lo que obtiene, el resultado que obtiene de esa sustancia o de esa persona, y entonces, como nosotros como terapeutas, guiarle para conseguir ese resultado, pero no por ahí, sino por otro lado, o sea, fuera, ¿sabes? Y eso, no sé, yo creo que no es fácil trabajar con él. O sea, yo no he trabajado con, no me puedo decir, eh, he tratado a varias personas, a muchas personas con el tema adictivo, pero no soy experta en adicciones y terapia floral, ¿no? Realmente, pero yo creo que es importante y, por ejemplo, hay aquí algunas instituciones en Nicaragua que realmente se está haciendo un trabajo muy importante, muy importante. Yo tuve el gusto
además de capacitar a los, o sea, en distintas instituciones, o sea, de A capacitar los equipos al técnicos, sí. equipo. Sí, Sí. sí, y la verdad Sí, muy interesante esa experiencia, Trina, sobre todo la parte que decís del contexto de cada niño o niña, de dónde vive, ¿verdad? No es lo mismo vivir en Los Robles, por decirte algo, que vivir en el Reparto Chip, porque hay un montón de expendios, pues, ¿me entendés? Entonces, hay muchas cantinas, muchos bares, el riesgo a nivel físico, a nivel de todo tipo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, por eso hay que brindarles, además de las esencias florales y estas fórmulas que les estoy mencionando a los adolescentes, las herramientas para cuando se retornen a su contexto, a su situación real, como bien lo mencionaste, pues ellos puedan tener esas herramientas, esas técnicas del manejo del deseo de consumir, técnica del enojo, técnica del control de la ira, etcétera, etcétera, para poder convivir y reinsertarse en la sociedad, ¿verdad? Entonces hay una tercera fórmula que le llamamos fórmula de las insidias. Insidia es el deseo de consumir, ¿verdad? El deseo imperante de consumir, que siempre va a aparecer de nuevo de un proceso de mantenimiento sin consumir, o sea, después de un proceso de que pasaste limpio y sereno, van a aparecer estas insidias y se dice que estas insidias, ¿verdad? Pueden aparecer también en los sueños, pueden aparecer, que ya te está indicando que puede haber una recaída, ¿verdad? Es previa a la recaída, ¿no? Y también lo mencionaba el modelo de cambio, ¿verdad? De que después de pasar una quinta fase en el modelo de cambio, en la sexta hablaban de una recaída, ¿verdad? Aunque también aclaraba de que la recaída se puede dar en cualquiera de las fases, inclusive cuando estás iniciando. Y es por eso que al iniciar un proceso, el 80% de éxito es difícil cuando estás iniciando un proceso. Entonces tenés que, es la parte donde más se te egresan al inicio las personas, ¿verdad? Hay más egreso en el inicio del proceso. Pero bueno, hablemos de la fórmula de las insidias, ¿verdad? Aquí nosotros utilizamos Impassion porque aporta paciencia, calma, inclusive relajación, ¿verdad? Al consultante. También castaño blanco para los pensamientos recurrentes, la idea fija, lo del diálogo torturante. Entonces, el castaño blanco también, agrimonia, por supuesto, ¿verdad? Para la confusión, la ansiedad, la tendencia a las adicciones, las vías de escape en adicciones. Y genciana agregamos acá en las fórmulas la gencidia para evitar el pensamiento de desánimo, la duda constante y evitar pues esos pensamientos. Y aquí sí, Centauri, ¿verdad? Para evitar el sometimiento, la falta de autoestima, la voluntad débil, entonces, y poder activar esa conciencia, ¿verdad? De que si yo tengo una recaída, que viene después de una recaída, no hablar de la recaída antes de, sino, perdón, hablar de la recaída antes de que exista esa recaída, no después, ¿verdad? O sea, ser con los adolescentes y jóvenes claros de que en cualquier momento puede haber un momento de desliz o de recaída y que ellos y ellas tienen que estar listos y preparados para ese momento de esa recaída. Y estos adolescentes, cuando eran enviados a sus visitas familiares, sus primeras visitas familiares, pues habían lo que se llama en mi campo de trabajo, desliz, ¿verdad? El desliz no es nada más que un consumo puntual, un retorno breve a la conducta adictiva, ¿verdad? En donde el adolescente, digamos, lo mandamos un fin de semana de visita y digamos el viernes pasó bien, pero ya sábado tuvo un consumo, pues eso no es una recaída, ese es un consumo breve, puntual y un aparecimiento breve de la conducta adictiva. Por tanto, no es un fracaso. En eso hay que hacer mucho énfasis. Tener una recaída o un desliz no es un fracaso, es parte del proceso de recuperación, ¿verdad? Y la recaída viene a ser el retorno prolongado al consumo de droga, vuelve el estilo de vida que tenían en la adicción, ¿verdad? Vuelve a todo lo que en el mundo de las adicciones estuvo haciendo. Nada más que con la recaída hay algo muy importante que mencionar,
y es que muchas personas luego de una recaída no regresan o a su proceso de recuperación o mueren. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando una persona está en un proceso de recuperación, inclusive a veces dicen, la mañana me ingresan a un centro, me voy a consumir todo lo que pueda porque ya mañana voy para ahí, no voy a consumir, entonces voy a entrarle a todo porque voy a estar encerrado. Así a veces te refieren los adolescentes. Entonces, ese consumo que tuvieron grande y después pasan un proceso limpios y serenos sin consumir de muchos meses o más y tienen una recaída, tienen la idea de que tienen que consumir la cantidad que consumieron en sus últimos días antes de que ingresaran al centro. Y ahí donde se puede dar a veces la intoxicación o la muerte, ¿verdad? El tema de la recaída es algo muy delicado y que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las recaídas. También quiero hablarles un poquito, que no lo había mencionado al inicio, cuando una persona entra en un proceso de recuperación, aparece algo que es el síndrome de abstinencia, en donde este es un conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que aparecen en una persona una vez que abruptamente realizaron la retirada de las sustancias. Entonces aparecen signos y síntomas, ¿verdad? Como lo que les refería de la irritabilidad, nerviosismo, síndrome de león enjaulado. Este síndrome de abstinencia es tratado, ¿verdad? Al menos en el centro donde estuve yo trabajando, es tratado por el área de medicina, por los médicos, ¿verdad? Ellos tienen un protocolo también de... Perdona, Dime. perdona Diana, que te interrumpa. Yo, por ejemplo, ahí en el periodo de abstinencia, hay dos flores para mí fundamentales, el brote de castaño y el nogal. Perfecto. Sí, me Brote de parece castaño, que... sí, Y nogal, sí. y nogal. Por lo antes que hemos referido, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene que ser tratado, ¿verdad? De manera integral, ¿verdad? O sea, el médico interviene, la terapeuta floral, interviene todo lo que les mencionaba a ustedes anteriormente, las diferentes actividades o áreas de atención que pueden apoyar también para sobrellevar un síndrome de abstinencia que es fuerte y más según la sustancia, ¿verdad? No es lo mismo un síndrome de abstinencia de un consumidor de cigarro a un consumidor de alcohol, a un consumidor de cristal o a un consumidor de marihuana, ¿verdad? Entonces son síndromes distintos y que se manejan de diferente manera. Y aquí volvemos a lo mismo. Cada persona es una manera de atender personalizada. Por eso hay un plan de tratamiento individual según los recursos con que el adolescente o la persona cuenta y según la droga de impacto que el adolescente el joven consume y se hace toda una valoración, ¿verdad? Una atención integral para una atención especializada, ¿verdad? Dentro de ella, como decía Trina, ¿verdad? Estas dos esencias son fundamentales. No sé si hasta acá tienes algún comentario, Trina. No, Entonces vemos que este proceso de salida, diría yo, de la sustancia no es nada fácil, ¿verdad? Vemos que es un proceso complejo, pero yo siempre le digo a mis consultantes, se puede vivir sin drogas, sí se puede. No hay nada que no podamos hacer para estar limpias y serenas, limpios y serenos. Y una de las cosas con buenos resultados, validadas por muchos jóvenes, más de 700 jóvenes, porque del 2010 a esta fecha, 13, 12 años, se imaginan qué cantidad de jóvenes tomaron la terapia floral Freud de Bach, las gotitas, como dicen los muchachos. O sea, una cantidad enorme que todavía les comento, tengo un consultorio online en Facebook
y los chavalos son mis seguidores y su familia. Y me pone uno de ellos, nos decían, profe, y siempre prepara gotitas. ¿Será que me puede preparar unas gotitas? Y me da una risa porque le dicen gotitas, ¿verdad? Y creo que también a Trina en el Zacarías Guerra le decían gotitas, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Entonces, ellos están siempre con el deseo de dejar de consumir. Ese es el único requisito para empezar un proceso de recuperación. Entonces, hasta acá, pues, él les tenía preparado esto. Y decirles pues de que la recaída es parte del proceso, no es un fracaso y que en nuestras manos está motivar a esta persona que tuvo un desliz, una recaída, para que continúe su proceso, no abandone el proceso, no deje de asistir a su consulta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Diana, y a todos por participar. Entonces, nos volveremos a ver en 15 días